Buenas tardes. En el video de hoy vamos a profundizar algunas cuestiones centrales del texto de la represión que tienen que ver con aquello que Freud llamaba la agencia psíquica representante de pulsión. En el video anterior habíamos situado de qué manera se daba la fijación a dicha agencia y quedaba pendiente para el video de hoy poder situar a qué se refiere Freud con dicho término. Por eso les propongo que pensemos que la agencia psíquica representante es, en términos freudianos, un conjunto de representaciones que van a tener una investidura psíquica, ¿sí? Podemos llamarle una investidura libidinal. Esta agencia psíquica representante, Freud proponía componerla por dos elementos, lo que en alemán se llamaba Vorstellung Repräsentanz, que en español va a ser traducido como representante representación. El otro elemento que compone a la agencia psíquica representante de pulsión es justamente el representante, que en alemán se escribe Repräsentanz con una Z final y que va a venir a hacer referencia al monto de afecto, ¿sí? Es decir, a la cantidad, por eso Freud se refiere a un factor cuantitativo, de la afección que el sujeto sienta, ¿sí? Por eso el monto de afecto siempre va a tener un carácter consciente. Cuando hablamos de monto de afecto, vamos a encontrarnos inmediatamente con la referencia a la angustia, porque justamente es la angustia un factor cuantitativo del psiquismo que va a afectarnos. Y no decimos cuantitativo porque haya una posibilidad de contabilizar la angustia, pero lo que sí es cierto es que la angustia va a marcar una diferencia en cuanto a la intensidad que presente. Y de esta manera es que vamos a poder diferenciar los tres destinos posibles de este factor cuantitativo que Freud describió para poder hacer una diferencia de las tres neurosis que él llamaba de transferencia. Persiguiendo los tres destinos de este factor cuantitativo que anteriormente mencionábamos, propongo que comencemos con la fobia. En primer lugar, vamos a encontrar que del requerimiento de amor por parte del hombre de los lobos hacia su padre y la conformación de una fobia que conlleva una formación sustitutiva y luego una formación de síntoma, es decir, en dos tiempos, debemos primero interrogarnos qué es lo que sucede para que esto se constituya de tal manera. Freud dice que toda represión va a cumplir la característica de quitarle una investidura a una representación, una investidura consciente, para volverla inconsciente y que desde aquel lugar continúe proliferando y generando distintos retoños. Entonces, en el caso del hombre de los lobos, se ha reprimido un requerimiento amoroso al padre y esta relación, esta posición frente al padre queda reprimida, dejando como relicto la angustia. Ahora uno se podría preguntar, ¿y cómo? Entonces, es que Freud nos explica que de este interés de amor hacia el padre se ha dado un desplazamiento que tiene, por supuesto, cierto determinismo, y eso lo podemos encontrar leyendo el historial, y que este determinismo va a generar como desplazamiento que ya no habrá
un requerimiento amoroso al padre que se ha vuelto displacentero para el yo, sino que ahora, y por eso hablamos de una represión fracasada, va a haber un malestar del lado de la angustia frente a la presencia del lobo o a los representantes que nos recuerden al mismo. Entonces, ¿qué es lo que decimos en este punto? En la fobia encontramos que nuestro factor cuantitativo, ¿sí?, el interés libidinal hacia un objeto, el padre, ha desaparecido de la conciencia, pero ha quedado como resultado una mudanza de una posición libidinal sexual a una posición de angustia. Es decir, se sostiene el malestar, pero desde otra instancia. Ahora bien, no decimos que la represión sea quien a través de su mecanismo genere esta formación de sustitutos, pero sí es evidente que mediante las restricciones que la represión impone a las representaciones, aparecen de manera camuflada y sustituta los representantes que se van a vincular con aquella represión previamente establecida. Por lo tanto, acerca de la fobia tenemos que situar dos cuestiones fundamentales. La primera es que ha sido una represión poco exitosa, ya que el factor cuantitativo no ha desaparecido, sino que simplemente se ha sustituido por otro. Y que además la representación a la cual se adhería dicho factor cuantitativo tampoco ha desaparecido, sino que ha sido reprimida y a partir de allí ha tenido los retornos que atarean al sujeto. Ahora bien, si bien no es una represión exitosa, nos deja justamente el espacio para que la falta de éxito y por lo tanto la angustia que causa sea, por ejemplo, un motivo para consultar a un analista, porque justamente el análisis va por el sentido inverso de la represión. El análisis siempre va a buscar desentramar cuáles han sido los hilos que han tejido, en este caso, la fobia y han mantenido al sujeto en semejante estado de permanente precaución. Entonces, que la fobia sea una manifestación fracasada de la represión nos da lugar a que sea justamente una consulta muy habitual de análisis. Entonces, recapitulando, la fobia es un fracaso de la represión, ya que genera noticias de displacer constantes, que son diferentes del éxito que la represión puede alcanzar en la histeria conversiva. Que es interesante destacar que los primeros motivos de consulta en los casos de las histerias conversivas están relacionadas en primer lugar al ámbito médico, porque quien padece de una conversión somática primero supone que la afección tiene que ver con un proceso fisiológico. Porque ¿a qué nos referimos con una histeria conversiva? Por ejemplo, a que la formación sustitutiva y el síntoma, que en este caso van al unísono, han afectado una parte del cuerpo. Por ejemplo, generando una parálisis facial o en alguna de las extremidades, hormigueo en alguna parte del cuerpo, pérdida de algún sentido, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, bueno, distintos síntomas que muchas veces podrían ser confundidos con
síntomas de los cuales se encargaría la medicina. Por eso Freud dice que la represión, en este caso de la histeria conversiva, es exitosa, porque no deja angustia vinculada a la representación reprimida, sino que deja como efecto una formación sustitutiva y una formación de síntomas condensadas en una parte del cuerpo. Ahora bien, por supuesto que nos puede angustiar despertarnos una mañana y encontrarnos que una de nuestras extremidades está dormida. Esto Freud lo reconoce, pero manifiesta que justamente si existe algún malestar, va a estar vinculado a la preocupación, a la ominosidad de ese malestar corporal, pero no al proceso represivo llevado a cabo. Esto es una diferencia esencial entre la presentación clínica de la histeria conversiva y la histeria de angustia o fobia. Ahora nos resta abordar el tercer destino del factor cuantitativo, que será la neurosis obsesiva.